Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver lo que es función cuadrática. Función cuadrática, se tienen que acordar que esta es la forma polinómica de la función cuadrática, en donde tenemos el primer término, que es el término cuadrático, que ya lo habíamos visto, el término lineal y el término independiente u la ordenada al origen, ¿sí? Esto es importante que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque a x2 lo va a acompañar un número. Ese número va a ser, podemos referenciar con que es a. A x la va a acompañar otro número, que le podemos decir b, y el último numerito que no tiene x va a ser c. Acuérdense que puede no estar este término y sigue siendo cuadrática porque tiene el cuadrado. Puede estar sin este término y sigue siendo cuadrática porque tiene la x al cuadrado. Pueden desaparecer los dos y sigue siendo cuadrática porque está x al cuadrado. Pero cuando no esté x al cuadrado, si queda así, sería una función lineal, porque tengo la x elevada a la 1, ¿sí? Y si no tengo ninguno de estos, como solamente tengo ordenada, quedaría una función constante. ¿Se acuerdan que era horizontal nada más? Bien, vamos a empezar a ver el trabajo práctico. El trabajo práctico que yo les había dejado en el punto 4, les pedía graficar esta función. Pero ¿cómo la vamos a graficar en el plano cartesiano? Para graficarla en el plano cartesiano no quiero que hagan la tabla de valores, quiero que coloquen los elementos para poder formar la parábola, ¿sí? Bien, ¿cuáles eran los elementos? En la guía que yo les mandé, les coloqué esta guía, en donde tenemos la fórmula de las raíces, la de los vértices, el eje de simetría, la ordenada al origen y el punto simétrico, que este no se los voy a pedir. Acá tienen un ejemplo de cómo se marca en el gráfico y un ejemplo con una fórmula, una función cuadrática. Cuando va sacando cada uno de los valores, los va marcando en el gráfico y una vez que los marque todos, puede trazar la parábola. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta para esto? Las formulitas, ¿sí? Ustedes, si quieren, podrían hacer esto que hice yo, hacerlo con un recorte, con un color, la fórmula, por ejemplo, de la raíz. También se llama fórmula resolvente porque si yo le saco esto, que es la función, y le pongo una i, se va a convertir en una ecuación cuadrática. Y para resolver una ecuación necesitamos esta fórmula. Como ahora estamos viendo funciones, la vamos a necesitar, pero para sacar las raíces. Esta es una de las fórmulas. Las raíces, acuérdense que son los puntos por donde corta el eje x. Por eso vamos a encontrar x1 y x2, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que tiene como mucho dos soluciones posibles? En dos partes va a cortar el eje x. O puede tener una sola, que en una sola parte corta el eje x, o ninguna, que en ninguna parte va a tocar el eje x. Después tenemos la fórmula del vértice. Para encontrar el vértice necesitamos las coordenadas del punto. Necesitamos la coordenada en x y la coordenada en y. XB significa la coordenada del vértice. YB significa la coordenada y del vértice. Para la coordenada x, yo voy a utilizar esta fórmula. En el apunte que les dejé otra fórmula, que esa necesitamos los puntos de las raíces, ¿sí? Como no sabemos si lo hemos sacado bien, yo prefiero que utilicen esta, porque A y B es la que aparece en la fórmula. Bien, y para sacar IB necesitamos la fórmula que ya lo di y el punto XB. Ahora lo vamos a ver. Después necesitamos dos formulitas más, que la ordenada al origen, que es cuando la función la podemos reemplazar por x, por 0 a las x, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar como resultado? El término independiente, la ordenada al origen. Es decir, que la ordenada al origen es c, es el último numerito, como tenemos acá en la fórmula, c. Y por último, el eje de simetría, que es x igual a xb. xb es la que saqué en el vértice, ¿sí? Bien, empecemos. La fórmula resolvente la necesitamos para sacar las raíces. Vamos con el punto 4, el a. Las raíces, ¿cómo se sacan? Con esta fórmula. ¿Es necesario que la copien? Sí, cópienla cada vez que lo necesiten. Yo como la tengo acá, no la voy a copiar, directamente voy a poner los valores. ¿Pero qué valores coloco? Antes de colocarlos necesito saber quién es A, quién es B y quién es C. A, en este caso, acuérdense que era el que acompañaba la x al cuadrado, es decir, el 2. Coloco el 2. ¿Quién es B? B era el que acompañaba la x, así que es 8, pero va con el signo, así que es menos 8. ¿Quién es C? El que no tiene x, más 6. Si quieren acá también le pongo el positivo. Ya tengo estos valores, así que ahora sí puedo reemplazar en la fórmula. Vuelvo a repetir, ustedes la tienen que copiar, yo ya la tengo en el papelito, así que directamente voy a poner los valores. Bien, la fórmula me dice que voy a encontrar x1 y x2, eso significa y. Así que, ¿cómo voy a encontrar x1 y x2? Tengo que poner el menos que sale en la fórmula, no se lo olviden a ese menos. Menos b, ¿quién es b? B es menos 8. Abro paréntesis y encierro el menos 8. Después viene un más y menos. Más y menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Quién era b? Menos 8. Este número es al cuadrado. Menos 4 por a. ¿Quién es a? 2. Por c. ¿Quién es c? El 6. Todo esto va dentro de la raíz. Y abajo lo tengo que dividir por 2. 2 por a. ¿Quién era a? El 2. Acá tengo que empezar a resolver. Entonces voy a hacer primero esto. Como hay un negativo delante de un paréntesis, cambia lo que está adentro, así que va a quedar positivo. Si no se acuerdan eso, es la regla de los signos. Menos por menos, más. Así que va a quedar el 8 positivo. Abajo queda 2 por 2, 4. Este más menos lo copio tal cual y empiezo a resolver lo que es la raíz. Menos 8 al cuadrado es 64. No se olviden de eso. Porque tenemos menos 8 por menos 8. Menos por menos más 8 por 8, 64. Bien, entonces tenemos 64
Menos por más, menos, menos por más, menos. 4 por 2 es 8, 8 por 6 es 48. ¿Sí? Acuérdense que acá separamos en términos para poder resolver. Resolvemos esa multiplicación, ponemos el resultado, esa potencia y ponemos el resultado. Una vez que tengamos eso, podemos sacar directamente el valor de la raíz. 64 menos 48 me va a quedar en 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. Copio todo tal cual. Y acá, como ya saqué la raíz, coloco solamente el 4. Una vez que llegué acá, donde tengo un valor de este lado, otro acá y uno abajo, ahora lo voy a abrir a este resultado. ¿Vieron que yo había puesto más y menos? Bueno, en x1 voy a ocupar el más y en x2 voy a ocupar el menos. Entonces voy a copiar los números tal cual, solamente que ahora uno va a tener más y el otro menos. Entonces quedaría 8 más 4 dividido 4. Abajo quedaría 8 menos 4 dividido el 4. Resuelvo. 8 más 4 es 12. 12 dividido 4 es 3. Ya encontré mi x1. Vamos con el otro. 8 menos 4 da 4. 4 dividido 4 es 1. Ya encontré mi x2. Es decir, que como resultado, yo ya tengo cuáles son las raíces, dónde va a cortar al eje x. Si yo lo coloco en el gráfico, acá está el 1, 2, 3, 4. ¿Vieron que el 3 es positivo? Lo marco. Voy con otro color así se ve. 1, 2, 3. Acá va a cortar al eje x, en el 3. Y después tengo 1, el 1 en el eje x también. El 1 en el eje x va a estar acá. Entonces ya ubiqué mis raíces. Vamos con el otro, el vértice. Para el vértice tenía otra formulita. Para el vértice, ¿qué es importante? Yo necesito la coordenada en x y la coordenada en y. Para la coordenada en x, vuelvan a copiar ustedes la formulita. Yo voy a copiar directamente los números. Que los números eran estos que estaban acá. Así que para encontrar x sub b, x del vértice, yo tengo que colocar el menos de la fórmula y a b. B era menos 8. Menos 8. Y abajo es 2 por a. A era 2. Si ustedes ven y la comparan con la otra fórmula de las raíces, pueden ver que esta parte es sin la raíz. Así que aprendiéndome esta fórmula, yo ya tengo lo demás. Porque le saco la raíz y ya se convierte en la formulita del vértice. Bien, volvamos a este. Menos por menos va a más, así que queda el 8 arriba. 2 por 2 es 4. 8 dividido 4 me queda 2 y ya tengo el valor de x. Es decir, que yo, cuando tenga que encontrar el punto, mi coordenada en x es 2. Ahora tengo que encontrar la coordenada de y. Y me dice que en la fórmula tengo que reemplazar. Es decir, que en esta fórmula, en la fórmula que tenía acá arriba, yo voy a reemplazar a mi x. ¿Vieron que acá hay x? Bueno, ahora ya no va a ser más x, va a ser la x del vértice. ¿Qué me dio acá? La x del vértice me dio 2. Así que cada vez que aparezca x, voy a poner un 2. Entonces veamos, la fórmula dice 2 por x. X, ¿qué es lo que es ahora? Un 2. Ese 2 está al cuadrado, ¿sí? Si quieren lo ponemos entre paréntesis por las dudas que dé negativo en otro ejemplo. Sigue, menos 8 por x. Bien, ahora ya no es x, ahora es 2. Más 6. Bien, ahora puedo resolver. Separo en términos y resuelvo. Bajo el 2, 2 por 2 al cuadrado es 4. Menos por más es menos, 8 por 2, 16, más 6. 2 por 4 es 8, menos 16 más 6. Y ahí empiezo a sacar 8 menos 16 me va a quedar menos 8. Menos 8 más 2 me queda, menos 8 más 6 me queda menos 2. Ese es mi resultado. Es decir, que la coordenada en y va a valer menos 2. Este sería mi resultado. El vértice tiene que tener esta coordenada. Veamos dónde está este vértice. Bien, coordenada x, coordenada 2 menos 2. ¿Dónde marco el 2? En x. El 2 en x está acá. ¿Y dónde marco el menos 2? El menos 2 en y. 1, 2. Acá está el menos 2. Es decir, que mi vértice va a estar en este puntito que marqué acá. Bien, la parábola tiene que pasar por el vértice y por las raíces. Bien, continuemos un poquito más. Penúltimo, la ordenada del origen. Para la ordenada del origen tengo que hacer que la función valga 0, que las x valgan 0. Puedo volverme a la fórmula de acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la fórmula ahora va a valer 0 cada vez que aparezca x. Entonces coloco 2 por 0 al cuadrado, menos 8 por 0 más 6. Acá si ustedes ven me tiene que dar c. Veamos si da. Separo en términos, 0 al cuadrado es 0, 0 por 2 es 0. Menos 8 por 0 me va a dar 0, más 6 me va a quedar 6. Por lo tanto, es correcto. La ordenada del origen es igual al c. ¿Quién era c? El término independiente de la ordenada del origen, ¿sí? Bien, por último, el eje de simetría. El eje de simetría es x igual a xb. xb es la que me dio en el vértice. En el vértice me quedó 2. Así que xb, el eje de simetría, es 2. Bien, veamos cómo marco en el gráfico esos dos puntos. Bien, marquémoslo. Habíamos quedado que la ordenada del origen era 6. La ordenada del origen siempre va en el eje y. Entonces, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Por ese punto va a pasar la parábola. Y el eje de simetría, si lo vemos al ejemplo, es una línea imaginaria que va a cortar a la parábola en dos y que va a ser como una línea asimétrica. Cuando yo lo doblo por esa línea, tiene que quedar igual de un lado que del otro. Y el eje de simetría, ¿por dónde va a pasar? Por el 2, porque es x2. 2 en x, es decir, que el eje de simetría se encuentra ubicado acá. Corta la parábola por este punto. Bien, ¿cómo grafico esto? Tengo que unir los puntos. Entonces, si ustedes ven, el vértice está acá y la raíz es acá. Es decir, que la parábola va a ser algo así. Pero tiene que pasar por 6. Es decir, que viene por acá. Obviamente tienen que hacerla más bonita que yo. Pasa por la raíz, pasa por el vértice y ahí vuelve a subir. Y vuelve a subir algo así. Y listo, ya lo graficamos.